Muy bien, gracias Andrés y un saludo nuevamente a todos los que nos acompañan a través de este medio. Gracias por conectarse a la reunión aquí. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Nahum que interrumpimos por el campamento virtual que se hizo la semana pasada y vamos a repasar, sí, pero muy rápidamente lo que hemos visto hasta ahora y vamos luego a tratar de avanzar lo que más podamos en el capítulo 1. Voy a compartir aquí mi pantalla. Lamentablemente no tengo diapositivas para el día de hoy, pero sí voy a mostrar lo que tengo aquí y lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Hemos comenzado a ver la clase, la reunión pasada, comenzamos a hablar de un término, de una frase que a lo mejor no es común para algunos creyentes, ¿verdad? Esta asociación del Señor como un guerrero. Esto podría parecer a lo mejor un poco extraño para algún creyente, y justamente el propósito del estudio es poder aprender un poquito más de esta idea, ¿verdad? ¿De dónde sale esta idea? ¿Y por qué se ocupa esta idea? Bueno, hay dos cosas aquí que mencionar. Una es que Israel está en el mundo, ¿verdad?, del cercano oriente, el antiguo cercano oriente, que tenía y se caracterizaba por asociar a sus divinidades, muchos dioses que tenían, los asociaban con guerra. Era una época, era un tiempo en que las guerras eran comunes, eran muy comunes, las guerras, las invasiones, etc. Y ellos consideraban a sus dioses, a los que peleaban por ellos. Bueno, en ese sentido el Señor se presenta también como un guerrero. La diferencia es que los dioses que gobernaban o que eran creídos en otras culturas, todos esos dioses llegaban ahí al poder porque tenían que vencer a otros dioses, derrotaban a otros dioses, incluso esos mismos dioses podían morir, como era el caso de Baal, que muere por la acción del dios Mut. Y entonces luego, en fin, resucita y todo eso. Eso es parte de la cultura que rodea a Israel. La diferencia con esa cultura del Señor obviamente es el único y no hay otro como Él. Y el Señor también es visto como el guerrero, aquel que pelea por Israel. Y vimos en la reunión pasada cómo desde el principio de la historia de Israel el Señor es presentado como aquel guerrero que pelea por ellos. De hecho, Moisés dice, ¿verdad?, en Éxodo 14 y 13, antes de cruzar el Mar Rojo, o el Mar de los Juncos, o el Mar de las Cañas, que sería el nombre más apropiado: no tengan miedo, dice, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Luego de cruzar el mar el Rojo y ver cómo sus enemigos han sido destruidos, se hace este famoso, hermoso cántico donde el Señor, en el versículo 3, dice: el Señor es un valiente guerrero y su nombre es el Señor. Así que Israel Israel tiene la convicción de que el Señor es quien pelea por ellos. Y es así, realmente el Señor es quien pelea por ellos, Él es quien pelea la batalla es del Señor, la victoria es del Señor. Y cuando entran a la tierra de Canaán, ¿verdad?, hace muchos años atrás, no sé si se acordarán, pero hace muchos años atrás hicimos un estudio del libro de Josué en Concepción. Y cuando hablamos del libro de Josué, una de las cosas que destacamos, todavía me acuerdo, era que el énfasis en el aspecto de la batalla estaba en que el triunfo tenía que atribuirse única y exclusivamente al Señor. Él era el que pelearía por ello. La batalla de Jericó es un ejemplo, ¿verdad? Una ciudad que
era imbatible, una ciudad que era imposible de tomar, y sin embargo ellos derrotan a Jericó por la acción directa del Señor. Bueno, el Señor es el guerrero divino, y en el Antiguo Testamento esa imagen es tremendamente prominente. Y no crean que es solo del Antiguo, el Nuevo Testamento también presenta al Señor como un guerrero. Incluso el Señor Jesús, cuando viene a la tierra, Él se describe como el hombre más fuerte que viene para atar al hombre fuerte y para tomar su reino. Y el apóstol Pablo dirá que el Señor es aquel que venció en la cruz sobre sus enemigos, exponiéndolos en la cruz. Al final de la Biblia se habla del Señor como aquel guerrero que viene para destruir a aquellos que se oponen a Él. Así que la idea de un Dios que guerrea, un Dios que batalla, es totalmente consistente. El Dios que pelea es el Dios que pelea contra sus enemigos. Obviamente no pelea contra sus amigos, contra sus enemigos. Y, y, y el Dios que batalla contra sus enemigos es un Dios que no tiene contrapeso, no tiene quien haga oposición a su poder. Y de eso vamos a hablar hoy día en los primeros versículos de Nahum, la manera en que el Señor como un guerrero es descrito. Aquí está este pasaje, que Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, el Carmelo y la flor del Líbano. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová o Yahvé es bueno en el día de la angustia y conoce a todos los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Ahí la lectura de la palabra del Señor, y hoy día vamos a ir repasando estas cosas que vimos, ¿verdad? Los primeros versículos son un cántico que destacan la grandeza del Señor. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino. Aquí hay una serie de vocablos que enfatizamos la semana pasada, o sea, o la última reunión. Toda esta descripción que se hace, ¿verdad? Deja en claro que el guerrero es aquel que está por sobre, o que tiene control, que tiene dominio sobre la creación. Dios, Yahvé, es aquel que crea, sustenta y utiliza su creación para llevar adelante sus planes. El versículo 3, la segunda parte del versículo 3, ¿verdad? La primera parte, si ustedes recuerdan, el profeta Nahum habla de que el Señor es bueno, dice que el Señor es tardo para la ira y grande en poder, que no tendrá por inocente al culpable. Y luego dice la segunda parte del versículo 3 que Yahvé en la tempestad y en el torbellino está su camino. El versículo abre la segunda parte del versículo, ¿verdad? Abre con el nombre del Señor, Yahvé, y luego el verbo marchar. Realmente no es un marchar, no es un verbo marchar, aquí es sustantivo camino, Derek. El Señor en la tempestad y en el torbellino es su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. La idea de que las nubes son el polvo de sus pies, es muy probable que la imagen que se utiliza
en la imagen de un carro, ¿verdad? De un carro de guerra, que va, es donde el rey va, donde el guerrero va. Las nubes destacan el avance de este guerrero. Él amenaza al mar, lo hace secar, agosta los ríos. Dos vocablos aquí, secar, agostar, son dos vocablos que indican el proceso de secado y el resultado final de sequedad absoluta. Estos dos vocablos aparecen en Génesis, en el relato del diluvio, y cómo el agua comienza a bajar hasta que finalmente todo está seco. Él amenaza el mar. Aquí la idea puede ser tanto de reprender. La idea de amenazar puede ser reprender. Otros eruditos piensan que el vocablo significa algo así como hacer explotar. Pero lo interesante es que el Señor habla de amenazar o de reprender. En el libro de Malaquías se habla del Señor que va a amenazar al devorador o que va a reprender al devorador. Y muchas veces entonces la idea aquí es la de reprender y por tanto controlar o incluso destruir algo que es una amenaza. El mar, que es sinónimo de caos y de peligro, de temor. Yo a veces muchas veces me sueño con tsunamis. Muchas veces me sueño que tengo que escapar de un tsunami. Tengo una ola gigante que viene y tengo que escapar. El mar, me gusta el mar, pero de lejos. No me gustaría navegar en un barco. Creo que me sentiría muy, muy expuesto. El mar en el Antiguo Testamento y en la Biblia es un sinónimo o se asocia con caos, algo que no se puede controlar. Y en un sentido el mar es incontrolable, ¿verdad? Lo hemos visto. Es incontrolable. Israel experimentó el temor de verse enfrentado a un mar que no podía cruzar. Y el Señor lo hizo secar. El versículo 4, entonces, muy bien puede ser una referencia. Entre paréntesis, todo esto que estamos viendo, repasando en estos primeros versículos, son, por una parte, las credenciales del guerrero, de lo que es capaz de hacer. Pero por otra parte, estas credenciales son un persuasivo recordatorio para el mismo pueblo de Dios a confiar en el Señor. Porque aquel que tiene la capacidad de, a su voz, hacer que el mar se seque, que haga que los ríos se sequen, son un recordatorio del ilimitado poder del Creador. El versículo 4 también habla de Basán, del Carmelo, el Líbano, zonas que tradicionalmente eran y son, bueno, quizás antes más, tremendamente fértiles, ¿okay? Tremendamente fértiles. Y obviamente al ser fértiles implicaba ganancia, abundancia para los que vivían ahí, etc. La presencia o la venida del guerrero, cuando viene para pelear, por decirlo de una manera, acarrea consecuencias, ¿verdad? Incluso aquellos lugares más verdes, los más fértiles, los que uno podría pensar que jamás van a experimentar ninguna clase de destrucción, perecen o sufren ante el avance del guerrero. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Esta es una característica también del avance del guerrero. Si el mar es sinónimo de caos, la tierra o los montes, en este caso, los montes, los collados, que tiemblen, los collados y los montes son sinónimo de estabilidad. Los montes, los collados, son sinónimos de estabilidad y lo más estable ante el avance y la presencia del Señor tiemblan y son conmovidos, el vocablo aquí literalmente es levantar, ¿verdad?
la tierra se levanta delante de su presencia. Noten el énfasis, hablamos en la reunión anterior, el énfasis que hay en la expresión delante de Él o delante de su presencia. Aún las cosas más grandes, las más estables, las más incontrolables, como el mar, las más estables como las montañas, no quedan indiferentes ante la presencia y el avance del Creador y del guerrero que viene para pelear contra sus enemigos. Lo más estable tiembla y lo más caótico se controla. Ese es el Señor. No, el Señor nunca está limitado. Nuestras percepciones erróneamente nos pueden llevar a pensar algo que no es verdad acerca del Señor. En nuestras propias presuposiciones podemos llegar a pensar de que hay algo que está fuera de la capacidad del Señor. Estos versículos nos recuerdan quién es el Señor, el poder que tiene, la grandeza que tiene. El versículo, bueno, si seguimos avanzando, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Otra vez aquí el énfasis en la presencia de él o estar delante de él, delante de su ira. Así parte el versículo 6, delante de su ira. ¿Quién podrá permanecer en pie? Esa es la idea aquí. El verbo amad es un verbo que se refiere a muchas veces en el sentido de alguien que está parado, alguien que puede permanecer en pie. ¿Quién puede permanecer delante de su ira? Esto es lo que se conoce como una pregunta retórica. La respuesta no está incluida, ¿verdad? Pero está implícitamente incluida. ¿Cuál sería la respuesta? Delante de su ira, ¿quién podrá permanecer en pie? La respuesta es nadie. ¿Y quién podrá levantarse en el ardor de su enojo? Esa expresión, el ardor de su enojo, aparecen generalmente esas dos palabras juntas, o esa frase, el ardor de su enojo. Y la diferencia entre el verbo permanecer en pie y el verbo levantarse, que se traduce quedará en pie en la segunda parte del versículo 6, realmente la idea es levantarse. Y puede que indique que aquel que está delante de él no puede permanecer en pie delante de él, por tanto no tiene la capacidad de volver a levantarse. Esa es la manera más natural probablemente de entender la frase, ¿verdad? Nadie puede permanecer en pie, al contrario, la persona cae delante de la ira del Señor y no es capaz de volver a levantarse. Nadie tiene esa capacidad. La otra idea sería que el segundo verbo, quedar en pie, ¿verdad? Que así se traduce en la Reina Valera, quedará en pie, el verbo o la raíz hebrea cum, puede significar la idea del enemigo tratando de levantarse en contra de, o de ir en contra del Señor. También es posible, aunque quizás la primera explicación podría ser la más probable. Luego habla de la capacidad de su ira cuando se derrama. Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. La ira del Señor es una ira que destruye a sus enemigos. Alguien, no sé si lo mencioné esto o no, pero en algún momento, ¿verdad? Cuando la iglesia estaba en sus primeros siglos, apareció un hombre que comenzó a negar el Antiguo Testamento como parte del canon, porque decía que el Dios del Antiguo Testamento
es un Dios diferente del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios enojado, es un Dios que actúa así en ira, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, es un Dios de gracia. Bueno, por supuesto que esta es una visión errada e incompleta, porque uno ve, y hemos hablado de la misericordia del Señor, ¿verdad? Lo leímos en Éxodo 34, el Señor, Dios compasivo y misericordioso, grande en misericordia y verdad. Dios es un Dios compasivo y misericordioso, pero que no tendrá por inocente al culpable. Uno va al Nuevo Testamento y también va a encontrar que Dios es un Dios que derrama su ira, porque Dios no cambia. El Señor en esa parábola, ¿verdad? Cuando dice, cuenta en la parábola de Mateo 24, Mateo 25, los cabritos y las ovejas, dice: apartaos de mí, malditos, para el fuego eterno preparado para Satanás y los demonios y sus demonios. Dios es un Dios que es consistente con su carácter. Dios no es un Dios que cambie. El Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. No hay que confundirse allí. Sin embargo, llegamos a este versículo, el versículo 7. El versículo 7. Yahvé es bueno. Bueno es el Señor. Así habla el versículo 7. Tov Yahweh. Tov Yahweh. Bueno es el Señor. Un refugio en el día de la angustia, en el día de la prueba, y conoce a los que en él confían. El hecho de que el Señor es bueno, esta frase tal cual así como está, la expresión, la palabra bueno y el nombre del Señor, Yahweh o Yahvé, así como está, tal cual, porque hay otras referencias donde se habla de la bondad del Señor, etc. Pero esta frase tal cual, literal, como está aquí, Tov Yahweh o Tov Yahvé, aparece unas 7 veces en el Antiguo Testamento. Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Yahvé. Dichoso el hombre que confía en él. El Salmo 100, versículo 5, porque Yahvé es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 135:3, alabad a Yahvé, o alabad a Jah, porque él es bueno. Ja es la primera parte del nombre del Señor, por si acaso, sea que lo encuentre y dice: ¿qué es lo que es Ja? Ja corresponde a la primera parte del nombre del Señor, lo que es Yahvé. Por eso pensamos que el nombre es Yahvé. Sabemos que la primera parte es Ya o Ja, y la segunda parte muy probablemente podría sonar algo como Ve, Yahvé. Y Ya es el nombre abreviado, por decirlo de una manera, del nombre del Señor. Alabad a Ja, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Bueno es Yahvé, dice el Salmo 145, versículo 9. Bueno es Yahvé para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. En el libro de Lamentaciones, un libro que, como dice el título, es un libro que expresa el llanto y el dolor del profeta ante la destrucción de Jerusalén. Es un libro que describe la violencia del juicio divino sobre Judá, la invasión babilónica, entre paréntesis, el guerrero divino que defiende a Israel, en algún momento peleó contra Israel. En algún momento peleó contra Israel. Luego de haber sido advertida la nación por décadas, por siglos, Israel y Judá fueron advertidas a causa de su pecado y no se quisieron volver a él, como dice el profeta Amós: y no os volvisteis
a mí. Dios actúa como guerrero en contra de ellos. Y Lamentaciones es un libro que destaca la violencia, el dolor, la destrucción, la muerte que está experimentando Jerusalén. Los famosos versículos que a veces se ocupan para hablar del Señor, que a veces se aplican para hablar del Señor, no os impacta cuantos pasáis por el camino. Ved, eh, eh, ¿cómo dice el versículo? Ved, eh, por- ah, me olvidé, lo voy a leer. Tengo buena memoria, pero a veces me falla. Dice, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Yahvé me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Este pasaje se aplica erróneamente, creo yo. Si ustedes están en desacuerdo conmigo, está bien, no se preocupe. Pero creo que erróneamente se aplica al Señor. Ese versículo no está hablando de la muerte del Señor, está hablando de la destrucción de Jerusalén. Y la destrucción de Jerusalén viene por la rebeldía de Jerusalén. El Señor nunca fue rebelde. Por tanto, la aplicación es errónea. Y el profeta lamenta la destrucción de Jerusalén. Lo toma como una acción del Señor en el día de su ardiente furor. Sin embargo, en Lamentaciones 3:25 dice que el Señor es bueno. Pero es bueno para los que en Él esperan. Al igual que en Nahum, el Señor es bueno para aquellos que tienen una relación con Él. El versículo 7 es un versículo que destaca, que reluce, que brilla en un contexto donde hasta ahora lo único que vemos es destrucción. Vemos caos y vemos la aparición y el avance de un Dios que alguien podría pensar, yo no quisiera, ¿verdad? Yo no quisiera estar en las manos de ese Dios. Yo no quisiera caer en las manos de ese Dios. Y toda la razón tiene. Toda la razón tiene. Nadie querría caer en las manos, nadie querría caer bajo la ira de Dios. Por eso es que pasajes tan conocidos, pero tan relevantes como Juan capítulo 3, cuando dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nadie puede escapar de la ira de Dios. Y quienes sufren la ira de Dios son los enemigos de Dios. Son quienes se resisten a someterse a la voluntad de Dios. Son los que no quieren confiar en Dios. En medio de ese contexto aparece el versículo 7 que dice, Tov Yahvé, el Señor es bueno, bueno es el Señor. Y refugio en el día de la angustia. Interesante que el hecho de que el Señor sea bueno no significa que aquellos que confían en Él y aquellos que son conocidos por el Señor, es decir, su pueblo, no quiere decir que queden exentos de circunstancias angustiosas. El hecho de que el Señor sea bueno no es sinónimo de estar exento, ¿ya? De estar exento de dificultades o de pruebas. Tengo dos cosas para ilustrar esta verdad de que el Señor es bueno. La primera podría ser considerada como algo positivo, algo que a lo mejor uno quisiera que siempre le ocurra. Y una experiencia personal, y a lo mejor se van a sorprender cuando se las cuente, como todavía nosotros estamos sorprendidos, muy sorprendidos de hecho. Pero ayer, el otro día, recibimos una llamada de unos creyentes, amigos,
y dijeron, los queremos ir a ver, no son de acá de la zona. Y dice, tenemos un regalo para ustedes. Y dice, bueno, excelente. ¿Por qué no vienen el lunes? El lunes es un buen día para que puedan venir. Y no les voy a contar toda la historia, pero los hermanos llegaron y después de almorzar nos hicieron entrega del regalo. Y el regalo es un vehículo nuevo para nosotros. Y por un buen rato estuvimos sin poder hablar, sin poder reaccionar, porque era algo totalmente inesperado, absolutamente inesperado. O sea, ¿cómo lo puedo decir? Sencillamente nunca lo soñaba. Y, y no sabíamos qué decir, y lo único que pudimos reflexionar ante semejante muestra de amor y de generosidad es darle gracias al Señor, obviamente, ¿verdad? Y las personas queridas que lo hicieron, los hermanos que lo hicieron, estaban muy claros en eso y dijeron, es algo del Señor para ustedes. Y orábamos al Señor, le dábamos gracias y me acordaba este versículo, el Señor es bueno, Él es bueno. Y muchas veces, muchísimas veces, experimentamos esa parte de la bondad de Dios. Pero a veces el creyente, los creyentes, vamos a sufrir cosas dolorosas. Y el mismo día, ese mismo día en que nosotros recibimos este lindo regalo, supimos de la hija de un matrimonio misionero a quienes conocí en Austria por el año 2000. Estuve con ellos, un lindo matrimonio, misioneros ahí en Austria. Y su hija, ya más o menos de mi edad, colapsó en Estados Unidos y está luchando por su vida. En este momento todos sus órganos están funcionando de manera mecánica o a través de máquinas. Y yo pensaba en este versículo también, porque el Señor sigue siendo bueno. Aunque nosotros asociamos la bondad del Señor más con las cosas buenas que recibimos, y tendemos a pensar que en circunstancias difíciles o duras, dolorosas, como el caso de pareja de misioneros en Austria cuya hija está en Estados Unidos, el Señor sigue siendo bueno. Y este es un misterio. Es un misterio porque muchas veces sencillamente no vamos a saber por qué. ¿Por qué nosotros recibimos un regalo como el que hemos recibido? La verdad es que no lo sé. Yo no podría decir, es que alguien dice, yo no puedo pensar, es que usted me lo merezco o me lo gané o es un premio. No pienso en esos términos lo más mínimo, creo que es todo lo contrario. No lo merezco, ni lo merecemos. Sin embargo, el Señor obró de esa manera. Y al mismo tiempo, la experiencia de esta familia, uno no podría decir, es que el Señor lo está castigando. Eso es una manera muy mundana y muy miope de pensar. El Señor es bueno. Y el Señor es bueno y un refugio en el día de la angustia. Aquí en el contexto de Nahum, la bondad del Señor se asocia a un momento difícil, a un momento de dificultad. Nos cuesta asociar la bondad de Dios en tiempos de dificultad. Pero Dios sigue siendo bueno, siempre. Y el hecho de que Él sea bueno significa que todo lo que Él hace tiene un bien superior final. Muchas veces hemos escuchado, y yo algunas veces lo he mencionado, de que Dios está interesado en nuestro carácter y no en nuestra comodidad o no en nuestra felicidad en este mundo necesariamente. Está más preocupado de trabajar en nuestro carácter para que se parezca más al carácter del Señor. Es por eso que muchas veces hemos enfrentado y vamos a enfrentar circunstancias difíciles, porque muchas veces son esas las que van forjando el carácter. Bueno, el profeta Nahum dice, el Señor es bueno, bueno es el Señor. Y refugio. Aquí está. Bueno es el Señor y refugio
fortaleza en el día de la angustia. La expresión día de la angustia apunta probablemente a un tiempo particular de prueba y de dificultad. La palabra importante aquí, una de las palabras importantes, es el verbo conocer. Conocer aquí es más que identificar. Conocer en la Biblia se refiere habla generalmente de relación, un conocimiento íntimo. Por ejemplo, el profeta Amós, en el capítulo 3 y el versículo 2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. ¿Qué quiere decir cuando el Señor dice a vosotros solamente? He conocido de todas las naciones o las familias de la tierra. Dios conocía quiénes eran los egipcios, Dios conocía quiénes eran los asirios, Dios conocía quiénes eran los babilonios. Pero solamente con Israel Dios tuvo un pacto. Y aquí en Amós 3:2 el vocablo conocer enfatiza la relación. Dios tiene una relación con Israel y por tanto Israel es responsable de responder acorde a esa relación. Aquí entonces la idea de conocer se asocia a esa relación. Noten lo que hace la versión que he puesto aquí, la versión conocida como Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice: el Señor es bueno, es un refugio que en horas de angustia protege a los que en Él confían. El Señor es bueno, pero es bueno, a pesar de que hay un salmo que dice que Dios es bueno para con todos. Efectivamente, Él es bueno. El Señor dice, porque en verdad Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, hace llover sobre impíos y piadosos. Dios es bueno con todos. Pero en el día de la angustia y en el día en que Dios actúa, en el cual Él derrama su ira, los suyos son protegidos o no experimentarán esa ira por causa del pecado, porque el Señor los conoce. El Señor conoce, tiene una relación, los conoce y por tanto los protege. Protege a los que en Él confían. El contraste viene en el versículo 8, cuando dice: más con inundación impetuosa. Ahí está el contraste, ¿verdad? Más con inundación impetuosa. Hay un verbo aquí, que este verbo hebreo avar, que significa así como pasar, pasar como una tromba, así, pasar de una manera, como un torrente, pasar como una inundación. La idea aquí de pasar. Por eso dice, más con inundación impetuosa. Interesante el vocablo, el vocablo que aparece aquí traducido como impetuosa, realmente es este verbo que yo les mencionaba, el verbo avar. La versión Dios habla hoy se acerca un poquito más al hebreo original. Dice: pero como inundación que todo lo arrasa, destruye a los que se oponen. Aquí está el contraste. El Señor es bueno. Es bueno. Es bueno y es un refugio para aquellos que confían en Él. Y Él los conoce. Sabe sus necesidades, sabe el tiempo que están pasando, sabe las dificultades. No solamente lo sabe, Él está en control de esas dificultades. Pero en el versículo 8 habla de que Él va a destruir a sus enemigos. Lo interesante de Nahum, y particularmente estos versículos, es que nos presentan una imagen completa de la identidad de Dios. Lo peor que nos puede pasar como creyente es tener una imagen incompleta
o errónea de quién el Señor es. Los errores que cometemos en nuestra vida, los pecados que cometemos en nuestra vida, nuestra frialdad espiritual muchas veces que hay muchas veces en nuestra vida, viene como resultado de un concepto pobre de Dios. Viene como resultado de un concepto desequilibrado de quién es el Señor. Debemos recordar que Él es como aquel guerrero divino que arrasa con todo, que no hay ningún elemento o fuerza de la naturaleza que le pueda contrarrestar, pero al mismo tiempo ese Dios es un Dios que es bueno y no hay contradicción. Dios es un Dios que derrama su ira y al mismo tiempo un Dios que es bueno y protege a los que en Él confían. Pero va a destruir. Eso es lo que al principio de este salmo original de Nahum conversábamos, que de ninguna manera dejará al culpable sin castigo. La expresión inundación es muy llamativa, es muy interesante porque los reyes asirios, si uno lee su relato, los reyes asirios generalmente hablaban de sus campañas como una inundación. Claro, eso es lo que hacían. Pasaban como una inundación, arrasaban con todo. De hecho, este vocablo, este verbo que he mencionado aquí, avar, que se traduce como arrasar o pasar, aparece al final del libro, ¿verdad? Dice, no hay medicina para tu quebradura, dice Nahum 3:19, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó, ahí está nuestro verbo, avar, sobre quién no pasó continuamente tu maldad. La versión Dios habla hoy dice, no hay remedio para tu herida, tu llaga es incurable. Todos los que oyen de tu desgracia aplauden de alegría, pues ¿quién no sufrió tu maldad sin fin? Aquí, contrario al versículo anterior, la versión Dios habla hoy toma algunas libertades al traducir, no menciona el verbo pasar, ese verbo avar, pasar. Pero la idea es esa, es una especie de inundación que arrasa con todo lo que está a su paso. Eso es lo que los reyes asirios hacían. Los reyes asirios invadían, arrasaban con todo lo que iba a su paso. Convertían a las ciudades en tributarios, mataban a mucha gente. Los vimos en las primeras reuniones de Nahum, cuando vimos esos relatos donde se hablaba de los reyes decapitando, cubriendo los muros con las pieles de los desollados, cortando los miembros, los brazos, los pies de los derrotados mientras aún estaban vivos, burlándose de ellos, estirándole la mano. Eso eran los asirios. Arrasaban con todo. Pero ahora eso se va a revertir. El guerrero divino va a actuar y va a ajustar cuentas con la cruel Asiria. Él va a pasar y el mar se seca, el río se seca, los montes tiemblan, la ira se derrama como la lava, ¿verdad? Que se derrama sobre los montes y arrasa y destruye todo lo que está a su paso. En medio de esa imagen del Dios que va en contra de sus enemigos, aparece la expresión, el Señor es bueno. Es bueno. Yo no sé, aquí mi audiencia, habrá alguien que a lo mejor no es del Señor. Espero que se dé cuenta que no es bueno estar en contra de Dios. No es bueno ser considerado un enemigo de Dios. Porque Él protege a los suyos, porque su ira se derrama solo contra sus enemigos, pero a los que son conocidos por Él, Él los protege, los salva, les derrama su amor, su gracia, su bondad. En el versículo 8, entonces, el Señor, por medio del profeta, dice el profeta dice que el guerrero divino va a pasar como una inundación sobre todos sus enemigos serán consumidos. La segunda parte
del versículo 8 dice, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. No es claro aquí la sintaxis de esta frase. Puede ser entendida de más de una manera. La Reina Valera dice, y tinieblas perseguirán. No sé por qué lo tradujeron en plural. No sabría por qué los traductores de la Reina Valera hicieron eso, pero el texto puede ser traducido de más de una manera. Dice, y sus enemigos, ¿verdad? Y sus enemigos, o adversarios, o sus enemigos, así abre la segunda parte del versículo, y sus enemigos perseguirá con tinieblas. Y ahí entonces podría ser que el sujeto es Dios, ¿verdad? Él es el sujeto del verbo perseguir, y a sus enemigos él perseguirá con tinieblas. Esa es una manera en que algunos entienden la traducción. Otra manera de entender la traducción es como aparece en la versión Dios habla hoy, donde el sujeto no es Dios, sino tinieblas. Y la oscuridad alcanzará o perseguirá a sus enemigos. Es decir, la tiniebla es la que persigue, no Dios, y la tiniebla es la que persigue y alcanza a sus enemigos. Cualquiera de las dos maneras en que uno lea y entienda la sintaxis de este versículo, se da cuenta de que no hay escapatoria para los enemigos del Señor. La expresión tiniebla en el Antiguo Testamento generalmente se asocia con muerte. La muerte perseguirá a sus enemigos. La muerte alcanzará a sus enemigos. No hay escapatoria. Y esta es una de las cosas terribles de este libro, que uno lee y se da cuenta de que para Asiria ya no hay remedio, ya no hay escapatoria. Así lo leímos recién, en el versículo 19 del capítulo 3. Tu herida es incurable, no hay remedio para tu quebradura. Cuando no hay remedio para una enfermedad, lo único que se puede esperar es la muerte, ¿verdad? Cuando alguien le dice no hay remedio, es porque lo único que se puede esperar entonces es la muerte. Para los enemigos, para Israel, que se convirtió en un enemigo de Dios, no queda otra alternativa, no queda otra situación sino tinieblas. Versículo 9, lo vamos a dejar adelantado porque ya nos alcanzó el tiempo. ¿Qué pensáis contra Yahvé? Otro versículo que tampoco en su sintaxis no es tan clara, pero la idea general es similar. ¿Qué es lo que pensáis contra Yahvé? Algunos piensan que aquí el profeta se refiere a Judá. El vocablo aquí, pensar, que aparece en otras partes, a veces se traduce como evaluar algo, como evaluar al Señor. Y algunos piensan que entonces podría referirse a Judá como diciendo, bueno, ¿qué pensáis? ¿Cuál es vuestra evaluación del Señor? En otras palabras, si Judá es entendido como el objeto, ¿verdad? O el objetivo, la población objetiva a quien se le hace esta pregunta, si la pregunta es para Judá, entonces le están preguntando, luego de haber visto la descripción del Señor, luego de haber escuchado cómo es el guerrero divino, ¿qué pensáis? ¿Cuál es vuestra evaluación? Y obviamente la respuesta sería, wow, el Señor es grande, el Señor es todopoderoso, podemos confiar en Él. Porque justamente uno de los propósitos del libro de Nahum es a animar al pueblo de Judá, y a Israel ya no está, Israel se fue al exilio justamente por los asirios, ahora es Judá, y Judá es llamado a confiar en el Señor, ¿verdad? Más adelante veremos, si el Señor lo permite, en la próxima reunión, vamos a ver cuando el Señor le dice en el versículo 13, te traigo buenas noticias, quebraré el yugo de sobre ti, romperé tus coyundas, celebra tus fiestas solemnes, etcétera, etcétera. Buenas noticias para Judá. ¿Qué pensáis? Después de escuchar todo esto acerca de la grandeza del Señor, ¿qué es lo que pensáis
acerca del Señor. Sin embargo, probablemente la interpretación más correcta, aunque no creo que esta sea incorrecta, me parece que la manera más natural de entender aquí es el profeta hablando en contra de alguna posibilidad de elaborar algún plan que pueda contrarrestar el poder del Señor. En otras palabras, sería una especie de otro mensaje para Asiria, ¿verdad? Y de su ridícula ilusión de pensar de que pueden hacer algo en contra del Señor. ¿Qué pensáis? Por eso la versión Dios habla hoy dice, ¿qué están tramando ustedes en contra del Señor? ¿Están pensando en un contraataque? Imposible. Imposible. Él hará consumación. Otra palabra importante aquí en el libro de Nahum. Un vocablo que destaca destaca o enfatiza la totalidad de la acción divina. No hay nadie que quede exento, nadie que pueda soportar ni aguantar cuando el guerrero aparezca. Vamos a quedar hasta aquí por hoy. No avanzamos mucho, pero vamos a quedar hasta aquí y la semana que viene, la voluntad del Señor, vamos a ver los versículos que vienen. Vamos a seguir el 9, lo vamos a mirar a ver, lo vamos a ver otra vez y a ver si podemos llegar, si es que pudiéramos llegar al versículo 14, yo creo que sí, que podríamos llegar ahí. Vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos que tú eres bueno y muchas veces nuestro concepto de lo bueno lo asociamos solo con cosas que nos traen felicidad. Y muchas veces vamos también a experimentar tiempos de angustia o de incertidumbre, de tristeza, de prueba. Y en esos tiempos, Padre, tú sigues siendo bueno. Tú nunca dejas de ser bueno. Tú eres bueno y eres un refugio. En ti encontramos protección, como un castillo fuerte. Y mejor todavía, Padre, tú conoces, tú tienes una relación, tú amas, tú proteges a los que confían en ti. Gracias, Padre, que tú nos conoces, nos amas, nos cuidas de maneras que no podemos explicar. Nos cuidas, nos ayudas, nos bendices y nos sostienes de maneras que no podemos entender. Solo porque tú eres bueno. Te alabamos, como dice el salmista, bendecid al Señor, bendecid su santo nombre, porque para siempre es su misericordia. Si hay alguien que aún no conoce al Señor Jesús, tu Hijo, como su propio Salvador, te rogamos que tú abras aquel corazón para que pase de muerte a vida, para que deje de ser un enemigo. El apóstol Pablo nos ilustra de esa manera. Si siendo enemigos, hemos sido reconciliados con Dios. Éramos enemigos. Y tú has hecho todo para reconciliarnos contigo. Todo esto es, Padre, motivo de gratitud y alabanza. Y encomendamos a ti esta palabra que hemos compartido. En el nombre del Señor Jesús. Amén.